de esta sala. Pero pues, me mandó una foto de la otra sala y ahí están todos. A ver, déjame checar, porque a lo mejor se fueron a una sala general. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Genética. No, yo creo que se equivocaron de sala porque no hay ni en la general no está activado el grupo. ¿Ya les mandaste la liga de casualidad? No, ya les voy a avisar. Que Después se de, equivocaron de después, sala. por favor. Ustedes se metieron a través de esta, ¿no? Ajá. Sí, no sé por qué se fueron a otra parte. A ver si después mandar la liga, por favor. Sí. Porque incluso en mi Teams no me aparece ningún grupo con ellos. U otro, otra sala activa. ¿Tienes a la mano de casualidad tu celular? Sí. También me puedes mandar un mensaje de WhatsApp, aquí tienes mi número, para armar el grupo y pasarles la liga de una vez, ¿no? Y no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Aquí está. Okay. Y de una vez armo el grupo para pasarles la liga. Y se empezaron a meter. Profe, tiene apagado su micrófono. Perdón, ya me escuchan, ¿verdad? Se metieron a otra sala, pero creo que fue porque yo activé una, pero luego la eliminé. Y no pensé que a lo mejor el correo les llegaron dos correos, ¿no? Y en uno, el primero, el anterior, esa sesión no estaba activa porque la eliminé. Pero me imagino que se metieron desde el correo, no estoy seguro. ¿Ya me mandaste el mensaje? No, ¿verdad? No sé quién estaba conmigo hace un ratito. A ver, déjenme ir a la otra sala. Ya le mandé mensaje, profe. Voy, José Eduardo.
Ahora sí me escuchan todos y me ven. ¿Todos? Déjenme compartir otra vez la pantalla. Déjenme armar una vez el grupo y les paso el link. Perdón, es que les digo que creo que el error fue ese, que activé dos grupos y ya luego no les avisé que el otro lo había eliminado. José Eduardo, ¿verdad? No era contactos. Okay. Listo, a ver, ya está creado. Déjenme pasar el enlace. A ver, el enlace ya se envió. Si se pueden ir añadiendo al grupo, por favor. Listo. Vale, ahora sí ya no hay nadie más en la sala que no es, ¿verdad? Vamos a pasar asistencia. Antonio Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Carranza Zavala. Ah, sí se está grabando, sí. Carranza Zavala. ¿No? Cervantes Herrera. Yo, Carranza Zavala, es que no funcionaba mi micrófono, perdón. Cervantes Herrera. Cervantes Herrera. Enríquez Enríquez. Aquí estoy. Buenos días. ¿Verdad? Enríquez. Flores Chávez. Presente, buenos días. Buenos días. Guayuca García, perdón. Buenos días. Buenos días. Hernández Bolaños. Presente. Hernández Sánchez. Presente, buenos días. Buenos días. Hernández Velázquez. Presente, buenos días. Buenos días. Lezama Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Morales Q. Morales Q. Laura. ¿No? Ruano Hernández. Buenos días, presente. Salazar García. Presente. Santiago Osorio. Buenos días, presente. Sosa Jiménez. Sí, aquí, buenos días. Buenos días.
y Tolentino Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado? ¿No? Ok, ya somos todos. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando la sesión pasada, un poco con el asunto de la presentación. Sí, dime, Danae. Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que yo estoy desde mi tablet Ujú. y no me puedo meter al grupo de WhatsApp. Entonces, ¿puedo mandar mi número o...? Sí, si quieres, mándalo. Escríbeme a este celular. Mándame aquí un correo, un WhatsApp, y ahorita que termine la clase te agrego. Vale, Nada más gracias, para profe. de qué grupo eres, ¿no? Porque como tengo varios, luego me confundo. Ok, sí, gracias, profe. ¿Qué le estaba diciendo? Vamos a regresar a esta parte. Ya tenemos el grupo, ahí estaremos enviando las observaciones pertinentes sobre el curso, información que se vaya dando de manera adicional o cualquier duda también ahí me encuentran, ya sea por el grupo o por el WhatsApp privado. Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que justo nos habíamos quedado con los reglamentos institucionales y los reglamentos internos. Esto ya lo vimos, solamente recalcar que es muy importante tener muy presente lo que les había comentado en estos dos documentos, porque como se habrán dado cuenta, pues varios de esos elementos influyen en las evaluaciones, ¿no? Ahorita vamos a revisar de forma general lo de las rúbricas, pero es importante tener en cuenta lo que se mencionó aquí sobre las asistencias, participaciones, trabajos extemporáneos, etc. Y nos quedamos justamente en el asunto del temario, que era lo que les iba yo a explicar, ¿no? Cómo está configurado el curso, cuáles son los temas que vamos a revisar. El martes, sin falta empezamos esta parte, hoy tenemos que acabar la documentación. ¿De qué se trata un poco la materia? Como bien habían comentado los compañeros en las sesiones anteriores, pues tiene que ver con los sonidos o lo que denominamos fonos de las lenguas en general. Y como también yo les había comentado, el curso está enfocado de una manera en la que se comienza, o más bien se plantea de forma general una base de conocimientos que después permiten su aplicación a las lenguas que ustedes están estudiando, inglés y francés. Pero más allá de eso, la fonética y la fonología son una rama de una disciplina denominada lingüística, que tiene como objetivo el estudio de los sonidos de cualquier lengua, y en muchos sentidos, más bien lo que convendría decir es el estudio de los sonidos de las lenguas naturales o del lenguaje humano en general. Y esa es la base sobre la que se asientan los estudios de fonética y fonología. Después, esos conocimientos que nosotros aprendemos sobre las lenguas humanas, en muchos sentidos también, prácticamente la primera mitad del cuatrimestre nos vamos a enfocar en esta parte. Después se aplican a cada una de las lenguas que nos interesen, ¿no? Por eso les decía, esta materia se puede aplicar a cualquier nuevo aprendizaje de lenguas que ustedes hagan. Claro, ya digamos con una investigación particular de cuáles serían, si les interesa el chino, el árabe, el sueco, el náhuatl, etcétera, cuáles serían las lenguas, los fonemas de tales lenguas, los rasgos fonéticos de tales lenguas, etcétera, pero la base teórica es muy similar y prácticamente de manera genérica es igual para todas las lenguas, con sus evidentemente ya particularidades. Cada lengua se mueve con una particularidad específica en términos de fonética y fonología, pero la base teórica es para todas las lenguas del mundo, el lenguaje humano en general. Entonces, la meta del programa sería reconocer los elementos, funciones y principios fonéticos, fonológicos de las lenguas francesa e inglesa. Para saber esto, primero necesitamos comprender los principios, las funciones y los elementos fonéticos, fonológicos de las lenguas naturales, ¿vale? Para el desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva y de expresión oral a partir de las prácticas de identificación, discriminación y producción del sistema de sonidos. Por el tipo de modalidad en la que estamos, por la manera en la que está configurado el programa también,
es muy complicado generar ejercicios de identificación, discriminación y producción de sistemas de sonidos. Porque lo primero que vamos a adentrarnos es a los fonemas particulares de una lengua, es decir, los sonidos que conforman determinada lengua. Por ejemplo, el inglés, cuántos sonidos tiene, el francés, cuántos sonidos tiene, y esta primera familiarización es, no necesariamente se sigue o inmediatamente de esta familiarización se sigue que ustedes puedan pronunciar palabras, oraciones completas. Esto se da a través de la práctica. Digamos que el primer acercamiento a la fonética es con relación a los fonemas particulares, y conforme se va avanzando a lo largo de la licenciatura y de la carrera y de la materia, también vamos adentrándonos a más temas, ¿no? Pero de manera global, digamos que es una clase que permite cierta práctica con los fonemas, pero no necesariamente es una clase de corrección de pronunciación. Eso también es muy importante que quede claro, porque ahorita lo vamos a ver en el programa. No es una clase que pretenda que ustedes corrijan o que nos la pasemos corrigiendo pronunciación, porque no es el objetivo de la fonética y de la fonología. Es un uso que se le da, pero ese es posterior. Es justamente darles las herramientas para que ustedes puedan realizar estas correcciones articulatorias conforme vayan progresando en el estudio del idioma, porque además ustedes están empezando con el inglés, con el francés, quizá con el inglés ya hay un poco más de práctica, pero con el francés, claro que hay que mejorar la pronunciación, pero también están enfocándose en aprender vocabulario, aprender gramática, aprender sintaxis, aprender pragmática, incluso en términos contextuales, qué frases ocupo, etcétera. Y entonces enfocarse mucho en la pronunciación no tiene mucho sentido, sino que esto se va desarrollando con el tiempo. Ahora bien, con relación al contenido temático, pues como ven tenemos 6 unidades. Incluso si ustedes revisan el programa, se darán cuenta que solamente la sexta unidad es la que se enfoca prácticamente en el ejercicio de la fonética en las lenguas particulares, el francés y el inglés en la práctica. Es decir, todo lo que aparece antes es el marco teórico de prácticamente todos los estudios fonológicos. En ese sentido, sí es un programa muy ambicioso porque espera que nosotros revisemos todo lo que todos estos temas con relación a las lenguas en las que ustedes estudian. Y eso no es posible porque los temas ya de por sí son bastante abundantes, ¿vale? Pero las primeras 6 unidades, perdón, las primeras 5 unidades tienen esta característica de ser unidades puramente teóricas, ¿vale? Claro, nosotros trataremos de hacer un poco práctica con lo que vayamos viendo, porque al final del día, pues es el estudio de los sonidos del lenguaje, y como tal tenemos que escuchar los sonidos, ver cuál es la herramienta que utilizamos para la descripción de los sonidos, etcétera. Y entonces sí se puede hacer un poco práctica con la fonética, pero en un principio el programa está organizado para que la práctica se dé hasta el final. Nosotros trataremos de desarrollarla a lo largo de las unidades, pero es un temario puramente teórico, la mayoría de las veces. Entonces, de manera general, alguien tiene prendido por ahí su micrófono y me hace eco, no sé si lo pueda apagar. Lo sigo escuchando. Déjenme. A ver, de manera general, yo generalmente termino el programa, la primera parte del cuatrimestre con las primeras 3 unidades. Definición de conceptos de fonética y fonología, vamos a definir la disciplina, vamos a dar un marco general sobre cuál es la posición de la fonética y la fonología en la lingüística, o cuáles serían el foco de atención de la fonética y la fonología. Un poco vamos a hablar sobre el concepto de sistema, que es importantísimo para cualquier lengua y para cualquier nivel de la lengua, en fonética, en sintaxis, en morfología, incluso en semántica y pragmática.
el lenguaje es un sistema y vamos a adentrarnos a la definición de sistema para que podamos comprender cuál es la meta de la fonética y de la fonología y además cómo podemos definir los sonidos de una lengua, porque al final los sonidos de una lengua forman parte del sistema de sonidos de esa lengua. Nos adentraremos un poco a esta parte durante las primeras sesiones, pero es importante este concepto porque lo van a manejar no solamente en esta materia, sino en las que vienen con relación a los enfoques lingüísticos de esta naturaleza. Vamos a ver la fonética y sus funciones. Principalmente aquí las tres ramas en que se divide la fonética, que sería articulatoria, acústica, auditiva y perceptiva. Vamos a ver cuál es el concepto de cada una de estas, pero principalmente la articulatoria, porque es la más conocida y es la que se va a utilizar, de hecho, es la que se utiliza en las unidades 2 y 5. Que si no mal recuerdo, como también alguien había mencionado por ahí, se basa en cómo se articula un sonido, ¿no? Por ejemplo, una P en el español, cómo se articula en términos de la boca el sonido P, cómo se articula en la boca el sonido A. En eso se basa la fonética articulatoria y ayuda mucho a la corrección fonética porque nos permite ser conscientes del manejo que requiere toda la parte del aparato fonador. Entonces vamos a detenernos especialmente en la fonética articulatoria, que va a ser el foco de atención de esta materia. Vamos a ver también el concepto de fonema. Aquí les hablo de sonidos del lenguaje porque es, digamos, el concepto que más les puede ser familiar, pero en realidad a estos sonidos se les denomina fonemas y los fonemas tienen características específicas que los hacen tales, ¿vale? Vamos a distinguirlos también de otros elementos, otros sonidos de los lenguajes humanos y de cualquier lengua que se denominan alófonos. Por ahora estos dos conceptos son extraños para ustedes, pero la idea es que al final del curso se familiaricen con las definiciones de estos dos elementos. Vamos a ver también cómo justamente estos fonemas o estos sonidos de las lenguas naturales, los fonemas del español, los fonemas del inglés, los fonemas del francés, producen fenómenos que a simple vista nosotros no nos parecen evidentes, pero que cuando nos adentramos en una lengua vamos a ver cómo son bastante regulares y además también importantes para el aprendizaje de los sonidos de una determinada lengua y el estudio de los sonidos de una determinada lengua. De hecho, por estas características, los fonemas forman lo que se conoce como pares mínimos. Por ahora ese concepto no tiene mucho caso que les explique nada porque presupone el concepto de fonema y todavía no hemos visto nada de eso, pero se basa justamente en esa idea. Vamos a pasar a lo de la fonética articulatoria, que en esta parte vamos a ver cómo, primero vamos a adentrarnos un poco a cómo está organizado el aparato fonador, porque al final del día el aparato fonador es un conjunto de órganos. Para hablar nosotros ocupamos nuestro cuerpo y de manera general, ¿vale? Nosotros vamos a ver solamente el aparato fonador que incluiría pulmones, tráquea, boca, nariz, dientes, paladar, etcétera. Vamos a ver cómo se divide toda esta parte. Pero, pues evidentemente cuando nos comunicamos, no nos comunicamos solamente con esa parte del cuerpo. Por ejemplo, yo estoy ocupando ademanes, mi cara, los ojos, etcétera. O sea, la comunicación va más allá de la fonética articulatoria, pero como base para la corrección lingüística siempre es importante este conocimiento del aparato fonador. Y ese sería la unidad 2. Y también es extremadamente relevante conocer el aparato fonador porque es a partir de este aparato fonador que se describen los fonemas. Si nosotros no sabemos dónde están ubicados los órganos, no entendemos cómo se produce el sonido lingüístico, va a ser muy difícil que entendamos por qué un determinado fonema se denomina, se me ocurre en este momento que les digo el sonido P, el sonido de papá, la P de papá, oclusivo, sordo, bilabial. Tiene que ver con, esos tres términos tienen que ver con la manera en que se produce el sonido a través de los órganos articulatorios. Vamos a ver después los principios de la fonología. Aquí vamos a adentrarnos, aquí nos dice el alfabeto internacional de francés e inglés, pero en realidad el alfabeto fonético internacional es una herramienta general que nos sirve para cualquier lengua.
vamos a revisar un poco sobre la historia del alfabeto fonético internacional, cómo está configurado el alfabeto fonético internacional y para qué sirve, cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos a utilizar, ¿vale? ¿Cuáles serían los signos diacríticos importantes en el alfabeto fonético internacional o a qué se refieren estos signos diacríticos en el alfabeto fonético internacional? Para que no les hable yo muy en blanco, el alfabeto fonético internacional simplemente es una tabla. Es una tabla en la que aparecen todos los fonemas que están registrados a nivel de las lenguas del mundo y esa tabla es la que nosotros vamos a utilizar para después aterrizar esos conocimientos al sistema fonético y fonológico del inglés y el francés. Principalmente fonético porque lo que nos vamos a detener es los fonemas. Vamos a ver que el concepto de alófono del que les hablé hace un momento produce mucho ruido a la hora de entender una lengua. La forma más fácil de que una persona extranjera se acerque a las lenguas extranjeras es justamente el fonema, no el alófono. El alófono mete demasiado ruido, pero la característica del alófono es que eso nos permite tener una pronunciación, no les voy a decir que nativa, porque ahí podemos entrarnos en una discusión, pero sí muy cercana a la pronunciación nativa. El asunto es que la alofonía no es evidente. Por ejemplo, la alofonía o los alófonos del español para nosotros no son nada evidentes, de hecho no los conocen. Cuando hablemos de esto se darán cuenta que ustedes ni sabían que existía ese fonema o ese sonido en el español, pero está ahí y es un alófono. Y lo mismo ocurre con el francés y con el inglés. El inglés, perdón, los hablantes no tienen conciencia de estos fonemas que utilizan y eso es lo que produce su característica de pronunciación. Y eso mete mucho ruido a la hora de aprender una lengua extranjera. Y terminaríamos la primera parte del cuatrimestre, o la idea sería terminar ahí, con el asunto de las transcripciones fonológicas y fonéticas, porque los símbolos que aparecen en estas tablas se utilizan para transcribir fonéticamente las palabras de una lengua o fonológicamente las palabras de una lengua. Vamos a ver cómo está representado esto en el diccionario, cómo se lee, para qué se utiliza, etc. Se darán cuenta que la herramienta es extremadamente útil para el aprendizaje de las lenguas a través de los diccionarios. Incluso ustedes revisan un diccionario como Word Reference, por ejemplo, o Cambridge, el diccionario de Cambridge, y se darán cuenta que ahí viene una transcripción fonética. Y la transcripción nos ayuda a ver cuáles son los fonemas que conforman esa palabra, ¿vale? Y ahí terminaríamos la primera parte del cuatrimestre. La segunda parte del cuatrimestre, la unidad 5, donde hablamos de segmentos, consonantes, vocales, pausa y enlace, esto en muchos sentidos lo habremos cubierto en la primera parte del curso. Entonces aquí no regresaremos mucho a la unidad 5 porque esto ya estaría cubierto, ¿no? Los fonemas son consonantes o vocales y dependiendo de sus características, van a tener determinados puntos, modos, etcétera, de articulación. Entonces, esta unidad 5 la habremos cubierto con las 3 primeras unidades. Y en la segunda parte del cuatrimestre vamos a detenernos principalmente en la unidad 4. Esta unidad es extremadamente pesada porque son muchos temas que cada uno de estos temas, bueno, quizá no todos, pero algunos de ellos requerirían un curso específico. Por ejemplo, la entonación, tanto en inglés como en francés, requerirían un curso específico, porque son temas extremadamente complicados. Nosotros en español tenemos entonaciones determinadas para hacer preguntas, para hacer pausas, para hacer afirmaciones, etc. Y lo mismo ocurre con otras lenguas. Hay cosas que se comparten. Por ejemplo, el tono de una pregunta es muy regular en muchas lenguas del mundo. Eso no quiere decir que sea siempre el mismo, pero presenta regularidad en muchas lenguas del mundo. Pero existen otros elementos fonológicos que no necesariamente tienen que ver que son regulares en todas las lenguas, sino que son particulares de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la entonación y la melodía requerirían un curso aparte, ¿no? La prosodia en general como disciplina también requeriría un curso aparte. Entonces solamente nos vamos a adentrar a conceptos básicos sobre lo que es la prosodia, que sería el estudio de la musicalidad de una lengua en general,
Y vamos a ver determinados elementos de estos elementos. Por ejemplo, cuál sería el papel de la sílaba y de los acentos en la prosodia. Ustedes conocen el concepto de sílaba, aquí no les hablo de nada nuevo, también el concepto de acento, solamente nos adentraremos a cuál es su función dentro de los sistemas fonológicos y fonéticos, ¿vale? Y el asunto de cuál sería el concepto de entonación. Antes de pasar a la unidad 4, justo terminando la unidad 3, vamos a revisar los fonemas del inglés y del francés. Ahí nos vamos a llevar un buen rato y probablemente vaya a ser un poco tedioso, pero es importante porque hay que aterrizar lo que aprendimos en las primeras unidades en esos elementos que además son los que les interesan a ustedes, ¿vale? Y esa revisión va a formar parte también, seguramente, de la segunda parte del cuatrimestre. Y como se darán cuenta, el asunto del francés y el inglés en la práctica se habrá visto a lo largo de esos elementos. Por ejemplo, el alfabeto fonético en inglés y en francés lo vamos a revisar cuando revisemos los fonemas tanto en inglés y en francés. Desarrollo de habilidades auditivas y de expresión oral a partir de la práctica fonológica y fonética. Lo veremos con bancos de datos, con los usos de diccionarios, etcétera. Vamos a ver cómo podemos encontrar la pronunciación, etcétera. Y ahí es donde vamos a tratar de cubrir esta parte. La segmentación de sílabas lo veremos también en la parte donde veamos sílabas, que es el tema en el que más nos vamos a enfocar. Lo del asunto de los acentos y la entonación, ahí es donde les digo, ahí probablemente lleguemos, pero como siempre me ha pasado en los otros cursos de Fonética 1, lo vamos a ver muy de pasada porque es un tema muy complejo y ya nos queda al final del curso y generalmente lo pasamos muy rápido. La transcripción fonética, que eso lo veremos con el asunto del alfabeto fonético internacional, etcétera. Entonces, prácticamente toda la unidad 6 la estaremos desarrollando a lo largo de las unidades anteriores, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con relación al temario y a las cosas que vamos a revisar. Como les digo, un poco quitarse la idea de que vamos a ver corrección fonética porque no es el propósito del curso, ¿no? El programa está pensado para ver fonética como tal y luego implementar esos conocimientos a los idiomas que ustedes están estudiando, pero más bien como un propósito individual en el sentido de que ustedes vean la fonética como una herramienta que les sirva para su estudio individual en términos de pronunciación, etcétera, pero no tanto como para que nos la pasemos en el curso corrigiendo asuntos fonéticos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con relación al programa o quedó todo claro. ¿Dudas? ¿Nada? Vale, vamos entonces a la siguiente parte, que sería lo que nos sigue, los criterios de evaluación. Nos piden hacer especial hincapié en esta parte porque a muchos, o se ha dado el caso que a muchos alumnos tienden a olvidar, bueno, no olvidar, sino como que, bueno, no, sí, a olvidar la manera en la que está configurada la forma de evaluación de un curso en la Unitec. Y esto produce muchos problemas al final de la evaluación, porque los alumnos no son conscientes de estas características, sobre todo cuando son de nuevo ingreso. Entonces es muy importante que ustedes presten especial atención a este cuadro y cuando tengan la duda de cómo se va a evaluar, regresen a este cuadro porque es muy importante que ustedes tengan muy claro esto. Como saben, nosotros tenemos el ideal al final del curso es que cada uno de ustedes obtenga un 10, lo que sería un 100% de la evaluación total, es decir, este 100% que aparece aquí representa, el 10 de la calificación. Pero, como ya les habrán explicado, y lo vamos a recargar aquí, ese 10% o ese 100% se divide en 3 evaluaciones diferentes. La primera evaluación parcial, que equivale al 40%,
la evaluación final que equivale al 50% y las actividades síncronas en clase que equivalen al 10%. Si ustedes suman ese porcentaje es lo que da el total del 100%. Ahora bien, esto quiere decir que, por ejemplo, en la primera parte del cuatrimestre, ustedes están luchando por el 40% de su calificación final. Yo les voy a dar, y nosotros en la Unitec damos una calificación de 10 para abajo, en el sentido de tú puedes sacar 9.8, puedes sacar 7 de calificación, etcétera, pero ese 7 y ese 8 está con relación a este 40%. Cuando lleguemos a la parte de la evaluación, yo les voy a explicar esta parte para que quede muy claro cómo se obtiene ese valor, pero aquí solamente tiene que quedar clara esa equivalencia. Por ejemplo, si una persona en el primer parcial saca 10, lo único que quiere decir es que tiene 4 puntos asegurados de la evaluación final. Repito, si una persona en el primer parcial sacara 10, quiere decir que solamente tiene asegurados 4 puntos de la evaluación final en el primer parcial. En el segundo parcial, si una persona saca 10, quiere decir que solamente tiene asegurados estos 5 puntos de la evaluación final. Por eso es tan importante, porque solamente con la evaluación parcial y la evaluación final, ustedes aseguran un 9 de calificación, aunque la evaluación, digamos, global haya sido de 10, porque la evaluación se da con relación al desempeño del cuatrimestre, pero la calificación final se obtiene de estos valores, ¿vale? Y luego las actividades síncronas, que son del 10%, esto se evalúa a lo largo del cuatrimestre. De una vez les voy a explicar esta parte, porque esto se evalúa conforme vamos avanzando en el cuatrimestre. Yo, por lo general, este porcentaje lo obtengo de las participaciones en clase. Como recordarán, también ya les hablé de las participaciones en los reglamentos internos. Las participaciones son obligatorias, lo hago con lista en mano, justamente para darle oportunidad a todos de que participen y no haya esta situación que generalmente se da de que alguien participa mucho y acapara las participaciones. Entonces yo trato de darles oportunidad a todos para que todos tengan ese porcentaje final. A veces puedo añadir alguna otra actividad, pero de manera general, para mí siempre son las participaciones, las actividades síncronas en clase. Entonces, ese rubro se va evaluando a lo largo del cuatrimestre y al final del cuatrimestre se les informa cuánto obtuvieron de este 10% y con eso se arma su calificación total, ¿vale? Entonces, repito, tanto en la evaluación parcial, que correspondería a examen parcial y los primeros entregables que hagamos en el primer cuatrimestre, aunque en términos de desempeño la persona haya sacado 10, solamente asegura 4 puntos de la calificación final. En la segunda parte del cuatrimestre, que equivale al examen final y a los entregables de la segunda parte del cuatrimestre, aunque la persona haya sacado 10, solamente está asegurando 5 puntos de la calificación final, ¿vale? Y eso que se obtiene se suma para obtener la calificación final. Ahora bien, esto es muy importante porque el alumno o los alumnos, cuando generalmente en el primer parcial, pues ya saqué 9. Bueno, tu 9 puede equivaler a 3.8 de la calificación final, pero si tú aflojas, cuando lleguemos a la parte de la evaluación final y saques aquí un 5, aquí solamente aseguras 2.5. A lo mejor con ese 3 y ese 2.5 te alcanza para sacar un 6, pero igual y te quedas en el 5.5, ¿vale? Porque se van con esta idea de que, bueno, como aquí ya saqué 10 en términos de desempeño, pues entonces ya no me tengo que preocupar por el siguiente. Y eso es falso, porque solamente estamos asegurando 4 puntos de la evaluación final, ¿vale? Ahora bien, ese es como una parte de la evaluación. Ahora hay que pensarlo de otra manera también porque es muy importante tener esto en cuenta. La evaluación parcial equivale al 40%. 3 puntos del examen parcial y 1 punto de los entregables. Con esa suma, los 3 puntos del examen parcial y el punto de los entregables, nosotros tenemos el 40% de esa primera evaluación. La evaluación final es exactamente lo mismo, solo que aquí aumenta el valor del examen. El examen final son 4 puntos, los entregables son 1 punto y eso equivale a los 5 puntos que podemos obtener en la siguiente evaluación.
Si se dan cuenta, la evaluación se descompone en muchos factores para tratar de ayudarlos a que no reprueben la materia muy fácilmente. Ya si ustedes se descuidan en cualquiera de esos aspectos, pues entonces la materia se reprueba. Pero la calificación está pensada para que ustedes tengan la oportunidad de ajustar su calificación con cualquiera de esos 5 elementos: examen parcial, entregables del primer parcial, examen final, entregables del segundo parcial o actividades síncronas en clase. Y también si suman toda esta parte se darán cuenta que aquí se obtiene el 100. 3 y 1 son 4, y 4, 8, y 1, 9, y 1, 10. Aquí tenemos otra vez el 100%. Es decir, la calificación final se descompone en estos 5 elementos. Ahora, ¿por qué es tan importante recalcar esto? Porque se da la situación, incluso aquí lo pongo en el diagrama de pastel para que quede mucho más claro, que los alumnos dicen, pues yo me quedo solamente con la calificación del examen. Y entonces presentan examen parcial y presentan examen final y no entregan ningún entregable, valga la redundancia, ni participan en clase. Dicen, bueno, con los exámenes yo estoy bien. El asunto es que si ustedes suman la calificación de los exámenes, solamente da un total del 70%. Es decir, si se diera el caso de que ustedes obtuvieran 10 en el examen parcial y 10 en el examen final, solamente están asegurando un 7 de calificación final. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en los reglamentos institucionales, ese 7 no alcanza para mantener la beca si se da el caso de que en otras materias no alcancen a pasar con 8. Ese 7 no alcanza porque tienen que sacar arriba de 8 o arriba de 8.5. Entonces, si yo solamente me confío en el examen parcial y en el examen final, me estoy arriesgando a solamente sacar un 7. Y eso en los casos en los que en los 2 exámenes yo obtenga el 10 de calificación. Pero como eso no ocurre, yo puedo tener a lo mejor de esos 7 puntos, 6, 5, en casos extremos a lo mejor 3 o 2 puntos, solamente con los exámenes. Y no da para pasar la materia. Por eso es tan importante que ustedes hagan los entregables y participen en clases, porque esos 3 puntos están pensados para justamente compensar lo que haga falta con los exámenes. Si con los 2 exámenes yo tengo un 4, y a lo mejor de estos 3 puntos yo puedo juntar un punto, pues ya con eso, y con estos 3 puntos yo puedo juntar 2 puntos, pues ya tuve el 6 de calificación. Si yo en los 2 exámenes, en el examen parcial y en el examen final, la suma saco 6, bueno, con 2 puntos aquí ya saco 8. O con los 3 puntos ya saco 9, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante no dejar de lado el asunto de los entregables, porque esos puntos, tanto de los entregables parciales como de los entregables finales o las actividades síncronas, como me gusta a mí decirle a los alumnos, salvan vidas al final del cuatrimestre. Porque se da el caso de que los alumnos aquí se quedan en 5.5 y con un 0.5 que obtengan aquí, ya quedaron con el 6. Pero por lo menos pasaron, ¿vale? En otros casos, pues ni así les alcanza, pero de manera global, estos 3 puntos que aquí aparecen en naranja, no hay que dejarlos de lado porque pueden ayudarnos a salvar una calificación reprobatoria que hayamos obtenido en el examen. Y esto lo digo porque generalmente mis exámenes no son difíciles y uno hace lo que hay que hacer, como siempre dicen los maestros, ¿no? Si ustedes estudian, van a pasar el examen. Y efectivamente es que es así. Y si no lo hacen, si no tienen el nivel en desempeño que se requiere a lo largo del curso, con los contenidos del curso, pues entonces al final en el examen van a reprobar, ¿vale? Y eso se va a reflejar en la calificación final. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos esquemas de la evaluación o todo ha quedado muy claro? ¿Ya lo tenían claro? ¿Les aclaré cosas o los confundí más? Sí, quedó claro. ¿Sí? Esto es muy importante, incluso para las demás materias. Todos nos manejamos en materias tradicionales de esta manera. No se confíen en los exámenes porque solamente son un 7% de la calificación. Es decir, solamente pueden sacar 7 con 2 dieces en los exámenes parcial y final.
y los otros 3 puntos, pues, son los que ayudan a sacar una calificación mayor, ¿vale? Lo volveremos a recordar cuando tengamos las revisiones de los exámenes, pero es importante aquí tenerlo en cuenta desde ahora para que no se les olvide entregables y actividades síncronas. Participar, subir las tareas a la hora en que se diga, porque acuérdense también el asunto de trabajos extemporáneos, no recibo trabajos extemporáneos. Les doy un buen colchón de tiempo para que ustedes puedan entregar los trabajos que se pidan a lo largo del curso. Y luego también en esta pestaña van a tener finalmente el calendario escolar. Aquí nos lo dieron de todo el año, también se los pongo, pero en realidad solamente nos interesa la primera parte, ¿no? Nosotros, por suerte, no vamos a tener ningún día feriado, es decir, vamos a tener todas las clases del cuatrimestre o todas las clases planeadas del cuatrimestre. Por lo tanto, tenemos el tiempo suficiente como para revisar todos los temas de manera holgada y sin ninguna dificultad. Lo único que me preocupa, nuestras clases son martes y viernes, por si tienen alguna situación, martes y viernes, si se dan cuenta, no tenemos ninguna situación de clases. Todos los días inhábiles caen el lunes 7 y lunes 21, entonces no tenemos días inhábiles. Lo único que me preocupa es el asunto de la Semana Santa, porque la Semana Santa se atraviesa justamente una semana antes de los exámenes, ¿vale? Yo sé que muchos se irán de vacaciones, etcétera. Tratar de no aflojar en esta parte, porque después de las vacaciones venimos muy relajados, y está bien, ¿no? También hay que descansar y todo, pero tratar de no aflojar mucho el paso porque eso puede afectar a la evaluación, sobre todo considerando que la evaluación es inmediatamente después de la semana de vacaciones, ¿vale? Y como dejaron la escuela de lado, entonces generalmente no es que se les olviden inmediatamente los conocimientos, pero uno viene así como desconectado de lo que hemos estado haciendo durante todo el curso. Entonces aquí pedir solamente que tengan conciencia de esta parte y tratar de no verse afectados por el asunto de las vacaciones de Semana Santa, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que hemos visto en esto de información del curso. También aquí tienen mi presentación, mi correo institucional, el celular, que ya lo tienen también los que están en el grupo, por si tienen alguna dificultad o hay que contactarme para algo. Generalmente reviso más el celular, primero, porque me llega inmediatamente. En segundo lugar está el correo, aunque suelo entrar menos. Y en tercer lugar, Blackboard. Si me van a mandar mensajes por Blackboard, de una vez les advierto que me puedo tardar en contestarlos porque generalmente como solo me enfoco en esta parte donde aparecen los cursos, a veces no me fijo aquí en lo de los mensajes y se me pasan 2 o 3 días y no los llego a revisar. Entonces lo ideal sería primero contactarme ya sea por WhatsApp o por el correo institucional, que es en donde suelo tener más actividad, ¿vale? Pero principalmente el WhatsApp. Con relación a lo que tienen en la información del curso, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ahorita vamos a regresar a lo de misión y filosofía si nos da tiempo, porque nos piden leerlo de manera obligatoria, ¿vale? Ahora vamos a pasar un poco a explicarles lo de los entregables y las tareas, tampoco para que no vaya a quedar duda de cómo se evalúan estas situaciones, ¿vale? Primero les voy a hablar de la rúbrica general que yo utilizo, que aquí es importante acotar que es una rúbrica general que no necesariamente aplica para todos los contextos y por tanto va a tener ciertas restricciones, pero ahorita vemos esa parte, ¿vale? Pero, por ejemplo, para trabajos escritos, llámese a lo mejor foros, aunque los foros tienen sus complejidades para evaluar estos puntos, pero en los foros también trato de evaluarlos, trabajos escritos, etcétera. Esta rúbrica es la que generalmente yo aplico. Entonces, rúbrica general. Esta rúbrica se utiliza cuando así se indique en la evaluación de los entregables del curso. Se consideran 2 aspectos.
dos aspectos que considero de los trabajos, que quede también muy clara esta parte, para que luego no haya problemas de por qué me evaluó esto o por qué me puso tales puntos, porque yo evalúo estas dos cosas. Lo primero sería el formato. Se refiere a la parte visual y formal del texto, es decir, cómo están entregando ustedes el texto, y se evalúa según lo indicado en el documento Estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Este documento lo tienen en la misma pestaña en donde está que serían entregables y tareas, que es además en donde les van a aparecer las actividades que yo les vaya dejando. Entonces les pongo estos documentos aquí para que no los pierdan de vista y los tengan en cuenta cada que haya una actividad, ¿no? Entonces, aquí también tienen el documento de estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Esa parte de la rúbrica, su valor es de 2 puntos del total de la calificación del entregable, ¿vale? 2 puntos. Ahorita vemos cómo está distribuido, pero eso equivale a 2 puntos del entregable. Después, en el contenido, se refiere a la parte semántica del texto. Se evalúa el contenido, la calidad de la información, las fuentes consultadas, la capacidad argumentativa del alumno, su apego a las instrucciones dadas, etc. Su valor es de 8 puntos del total de la calificación. Esto es lo principal porque es un curso, como les digo a los alumnos que entran a estas materias, mi curso no es un curso de redacción, es un curso de fonética y fonología, pero evidentemente ustedes tienen que ir comenzando a mejorar sus procesos de redacción y por eso es importante que desde un principio se les evalúen estos aspectos. Entonces, por eso le doy dos puntos al formato y luego al contenido, que sería ya los temas, cómo están contestando la pregunta, el tipo de fuentes que están utilizando, los argumentos que están utilizando para responder la pregunta o para responder la actividad. A esto ya le doy más peso porque esto ya tiene que ver con la materia, pero sí se evalúan estas partes y también causan conflictos. Si la calidad de la información no es buena, si lo hicieron al aventón, si se nota que ni siquiera releyeron el texto para percatarse de si está bien argumentado su texto, pues esto disminuye puntos de estos 8 puntos del total de la calificación del entregable, ¿vale? La siguiente tabla resume los criterios y los valores asignados a cada uno de los niveles de rendimiento en que se divide la rúbrica. Para el formato tenemos 5 divisiones: muy malo, malo, regular, bueno y excelente. Y dependiendo de la calidad, pues se asigna un puntaje, ¿no? Por ejemplo, muy malo, podemos tener un 0. La rúbrica está pensada para que ustedes puedan tener un 0 de calificación. Malo, 0.5 por 0.5 décimas, regular 1 punto, bueno 1.5 y excelente 2 puntos. En términos del formato. Y en términos del contenido tenemos las mismas divisiones, solo que con un puntaje diferente, ¿no? Para los que tengan un contenido muy malo, pues 0 puntos, un contenido malo, 2 puntos, regular, 4 puntos, bueno, 6 puntos y excelente, 8 puntos. Y en dado caso de que el alumno haya obtenido excelente en los 2 rubros, pues tendría un 10 de calificación, ¿vale? Así está dividida la rúbrica. Ahora bien, es muy importante lo que viene después. Aunque es la rúbrica principal de cualquier entregable, esto no quiere decir que sea adecuada en todos los contextos, por lo que se informará al estudiante en la misma actividad o en la retroalimentación si su aplicabilidad es suspendida o modificada. Esto es muy importante porque no quiero también después que vaya a haber sorpresas. Es que, ¿por qué no me evalúo con la rúbrica? Porque dependiendo de la actividad puede que la aplique a veces en el sentido de que, bueno, esto sí lo tengo que aplicar, pero a veces no conviene. Por ejemplo, si hacemos una actividad práctica en donde yo les pida que suban un escaneo de una imagen, de una tabla o algo así, pues no tiene mucho caso que les evalúe yo gramática porque a lo mejor ni siquiera tiene sentido que se las evalúe ahí de manera muy profunda. Entonces, cuando así ocurre y la actividad no se presta para ser evaluada con esta rúbrica, la suspendo y les informo en la actividad. Esta actividad no se va a evaluar con rúbrica. O también se puede dar el caso de que haya trabajos, porque la rúbrica es buena para algunos casos, pero también mala para algunos otros. Porque a veces se da el caso que, por ejemplo, a lo mejor el formato no es ni muy malo, ni malo. Está ahí en medio, ¿no? O, por ejemplo, el contenido no es ni regular ni bueno.
a lo mejor en el contenido tendría que haber sacado el alumno 5 y no 6 ni 4, por ejemplo. Pero la rúbrica, como no tiene esos valores, a mí me puede asignar una calificación más alta de la que yo valoro que tenga el trabajo o más baja de lo que yo valoro que tenga el trabajo. En esos casos, yo asigno la calificación de manera directa y les informo, ¿no? Pues no apliqué la rúbrica porque me salía un porcentaje mayor o un porcentaje menor al que te asigno. Y esto lo hago porque les digo, a veces la valoración que uno hace de manera personal pues no coincide con lo que podemos hacer de manera automática, ¿no? Entonces trato ahí de ser lo más justo posible y de simplemente, bueno, la rúbrica no me da el porcentaje que requiero, entonces lo asigno de manera directa y ahí es donde se puede anular también la rúbrica, ¿vale? Entonces el documento o la rúbrica general es una guía, pero repito, y aquí es muy importante tenerlo en cuenta, no necesariamente es una herramienta adecuada para todos los contextos ni para todos los trabajos. Depende mucho de la calidad y del tipo de actividad que se esté realizando pues en cuestión, ¿no? Que se esté revisando en esos momentos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con la rúbrica. ¿O todo quedó claro también? Muy bien. Ok. Después vamos a leer este documento de estipulaciones para trabajos escritos. Este documento es muy importante que ustedes lo revisen cada que yo les pida un trabajo escrito. Vamos a tener pocos, pero sí es importante porque si ustedes no siguen estas directrices, como vieron en la rúbrica, va a haber consecuencias en términos de la evaluación. Son muchos puntos y en un principio pueden parecer extremadamente exigente el documento. Esto es un resumen de lo que teóricamente cualquier trabajo escrito de licenciatura debería de tener, ¿no? Pero si ustedes revisan una guía de estilo, porque así se denominan este tipo de documentos, una guía de estilo de, por ejemplo, no sé, la guía de estilo APA, una guía de estilo para un editorial de libros, una guía de estilo para un periódico, esos documentos tienen muchas páginas y son mucho más grandes que esto. Ahora bien, también otra cosa que habría que apuntar es que lo que se dice aquí no aplica necesariamente para todos los documentos. Depende del tipo de documentos que uno elabore, es que algunos de estos elementos se aplicarán o no. Hay cosas que de manera global sí debe seguir todo documento, pero hay otros que no necesariamente, ya les indicaré las partes en donde esto sea. Por lo que el documento sea excesivo en un primer momento no quiere decir necesariamente que esto deba seguirse en todos los entregables, sino en los que así convenga, ¿vale? Vamos a revisar entonces. Sobre el formato en general, este sí es un punto en el que prácticamente todos los trabajos deben entrar, porque son los formatos más evidentes y más globales que un documento puede tener y que deben seguir de manera regular. Entonces, sobre el formato general, utilizar hojas tamaño carta. Como es un medio digital, no presto mucha atención a veces al tamaño de la hoja, pero cuando me doy cuenta, sí lo suelo señalar. Utilizar hojas tamaño carta, ¿vale? Elaborar a computadora. Si es un trabajo escrito, etcétera, de preferencia siempre los trabajos a computadora. Ya, bueno, aquí como dice, no se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que se indique lo contrario. Ya les estaré yo indicando si la actividad a lo mejor requiere, pues que suban el escaneo, suban la foto, suban el PDF, etcétera, pero tratar de siempre subirlo a computadora, a menos que se indique lo contrario. A mano no, porque a veces no se entiende o no hay un buen formato, etcétera. Entonces prefiero que no sea en otro formato que no sea computadora, ¿vale? Utilizar fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos. Ustedes saben cómo identificar fuentes en Word. Interlineado de 1.5 líneas o doble.
configuración de márgenes a modo normal, 2.5 centímetros en la parte superior e inferior de la página y 3 centímetros en la parte izquierda y derecha de la misma. O en su defecto, configuran los márgenes según el formato APA, 2.54 centímetros para los 4 lados de la página. Esto ya es excesivo, pero ustedes pueden poner simplemente el margen normal en Word. Pero tratar de que sea así, porque a veces me ponen el margen estrecho y entonces el texto se abre mucho en la página, o me ponen el margen muy angosto y entonces la página queda muy chiquita. Tratar de que el margen sea siempre de modo normal. Justificar el texto. De forma general no estamos acostumbrados a esta parte, pero la justificación del texto se refiere a que a margen derecho de la página, cuando escribimos de forma corrida, todas las líneas de texto deben aparecer alineadas correctamente al margen derecho. Aquí no se ve así porque estamos trabajando con puntos o con viñetas. Esto se denomina viñetas o puntos, ¿no? Y por tanto, pues evidentemente quedan espacios antes del margen derecho de la página. Pero cuando estamos escribiendo de forma corrida, lo ideal es que todas las líneas aparezcan correctamente alineadas a este margen derecho. Y eso es a lo que se le denomina justificar el texto. En español, siempre se prefiere la justificación del texto. En textos ingleses esto no ocurre así, pero en español sí. Y como vamos a trabajar generalmente en español, los textos que vayan alineados a la derecha, ¿vale? Cuando así lo amerita el documento, utilizar sangrías para distinguir párrafos. Esto también es opcional dependiendo de la configuración de la página. Pero tratar de utilizar las sangrías. Usar comillas inglesas o españolas para la señalización de citas directas. Cuando ustedes citan un texto, necesitan citarlo con comillas, porque ustedes están retomando cosas de otro autor que no son suyas. Cuando las cosas no son suyas en términos de escritura, ideas que no son suyas, esas ideas siempre van entre comillas, sobre todo cuando citamos de manera directa. Ya cuando parafraseamos o resumimos, tiene otro formato. Pero cuando copiamos directamente del texto original la cita, siempre se pone entre comillas. En español se prefieren las comillas españolas, pero ustedes no están acostumbrados a utilizar estas comillas, sino las inglesas. Entonces, cualquiera de las dos son correctas, pero solamente que quede un poco como claro de que las comillas que se utilizan generalmente en español o que se requieren en español son las comillas españolas. Utilizar un encabezado similar al que presenta este documento, pero sustituir la línea profesor por nombre del alumno. Este es el encabezado que les pido generalmente en los textos. ¿Pueden añadir una carátula? Sí, pero que cuidar mucho el formato. Porque si me lo entregan con colores, me lo entregan mal formateado, pues ahí también influye en el formato del entregable. Y numerar páginas. Aquí dependiendo del número de páginas que yo les pida, ¿no? Si son más de 2, pues tal vez sí numerarlas. Si es una página, 2 páginas, pues no tiene mucho sentido, pero en los casos en donde haya más páginas, pues sí, tratar de numerarlas. Entonces, esta parte sí se aplica de manera general. Esto sí lo evalúo en prácticamente todos los trabajos, incluso cuando son prácticos, ¿vale? Porque hay que mantener un formato formal, aunque sean esos documentos. Sobre los títulos y los subtítulos, esto ya depende del tipo de trabajo que uno entregue, ¿no? El título, que prácticamente todos los documentos tienen un título principal, pues este sí, centrado en negritas y con la indicación del número de entregable, ¿no? Ejemplo, entregable 1, el fonema, el título principal del documento. Ya si nuestro documento tiene subtítulos, pues entonces ya utilizaríamos numeración del tipo 1.1, 1.1.1, 2.2, 2.2.2 y así sucesivamente para marcar títulos secundarios y terciarios. Ojo, solo para marcar subtítulos o subtemas terciarios y secundarios. Para numerar preguntas, para poner una lista como las que están aquí, pues utilizamos viñetas o números normales. No utilizamos este tipo de numeración, porque luego se da el caso de que, como tienen esto aquí, y les pongo a lo mejor 3 preguntas, a cada pregunta le ponen una numeración de esta naturaleza. Pero pues no, las preguntas se numeran o simplemente se enlistan
en viñetas, pero no se les pone esta numeración, porque esto solo se utiliza para subtemas o subtítulos de un texto. No utilizar colores para señalar títulos o resaltar texto. En su caso, preferir el uso de negritas o cursivas de forma uniforme para destacar palabras o partes del texto. Esta parte también es muy importante. No acepto el uso de colores. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ser muy creativos con sus trabajos, etcétera, porque además eso, digamos, es como a lo que están acostumbrados de niveles previos. Pero ya están entrando a un nivel de licenciatura en donde generalmente los textos se les van a pedir de manera formal. Y no solamente en términos de evaluación, sino en términos profesionales ya se requiere que los textos tengan una formalidad diferente. Entonces, por eso yo no acepto los colores, ¿no? Si utilizan colores para resaltar textos, fuentes diferentes a las que se les están pidiendo, generalmente bajo puntos porque no es lo correcto en trabajos formales de licenciatura. En su caso, preferir el uso de negritas o cursivas para señalar este tipo de resaltar el texto, ¿vale? Sobre imágenes y tablas, esto también depende de si el trabajo tiene una imagen o tiene una tabla. Aquí veremos una cosa principal sobre las imágenes, pero lo demás se mantiene, ¿no? Si el documento tuviera una imagen o una tabla, utilizar el mismo formato para todas las tablas y utilizar el mismo formato para todas las imágenes. El mismo formato de la tabla, por ejemplo, que tenga los mismos contornos, que se utilice el mismo formato de Word, que no haya variaciones de colores en las tablas. O sea, si todas mis tablas tienen el encabezado verde, o mi tabla, la primera tabla que pongo en el documento tiene un encabezado verde, pues todas mis demás tablas también deben tener el encabezado verde, porque es una forma de uniformar el texto. Si mis imágenes, aquí depende, varía mucho el asunto, ¿no? Pero por ejemplo, en un documento de 5 páginas, si mi imagen mide 5 centímetros, pues tratar de que todas las imágenes midan 5 centímetros, a menos ya que la imagen lo requiera y a lo mejor se quiera poner en una página, que es como en los casos de los libros. Pero de manera general, siempre se opta por que la imagen mantenga el mismo tamaño, aunque se pueden dar las excepciones, ¿no? Poner numeración y leyenda, tanto imágenes como tablas. Ejemplo, tabla 1, porcentajes de nasalización de la vocal ante una consonante nasal. Todas las imágenes y todas las tablas deben de tener su numeración y su título para saber de qué se trata la imagen o por qué está puesta ahí. Cuidar que el formato de los datos numéricos, cuando utilicemos tablas, y si es que se usan, sea uniforme. Es decir, si se usan decimales, poner siempre 1 o 2 decimales según se considere adecuado. Cualquier imagen o tabla anexa al documento debe relacionarse de forma evidente con el texto. Su presencia debe justificarse argumentativamente. Este punto es de especial relevancia porque se dan casos en que los estudiantes agregan una imagen al texto y la ponen así, nada más porque se relaciona con el tema. Pero si uno lee el texto, pues la imagen no se relaciona con lo que está escrito en el texto. Y eso es incorrecto. Cualquier imagen o tabla que haya en un documento debe argumentarse en el texto. Esta imagen la estoy poniendo porque prueba tal, porque representa tal, porque es el cuadro de fulanito de quien estoy hablando, etc. Y lo mismo con las tablas. En las tablas encontramos estos números que se leen de tal manera y que prueban tal cosa. Las imágenes y las tablas deben relacionarse directamente con el contenido. Cuando no se relacionan con el contenido, también baja puntos. Y lo digo porque también me ha pasado con otros grupos. Les pido un trabajo escrito, ponen una imagen que se relaciona con el tema, ¿sí? Porque, pues, a lo mejor es una imagen que podría representar a la fonética y a la fonología, pero que no se relaciona en absoluto con el tema. También baja puntos. Esto también lo reviso mucho. Sobre la redacción. Cuidar la ortografía, en especial signos de puntuación, tildes, comas, puntos, punto y coma, etc. Además de cerciorarse de la correcta escritura y separación de palabras. Aquí sí me pongo a veces muy pesado. No tanto con ustedes porque les digo, no es una clase de redacción, pero sí me gusta como que vayan corrigiendo su escritura. Entonces, si vamos a redactar un texto, revisar la ortografía, revisar que mis oraciones estén correctamente escritas, que tengan los componentes necesarios para que se entienda el sentido. Se da el caso que hay alumnos que entregan documentos en donde las oraciones pues están truncas, ¿no?
no tienen un sujeto, no aparece el objeto que requiere el verbo, no aparece el complemento circunstancial que aclararía lo que está diciendo la oración, no hay un correcto uso de los marcadores o los conectores de argumentación, por ejemplo. Y es muy importante que ustedes relean el texto para que se cercioren de que las ideas que ustedes querían expresar están correctamente expresadas y se entienden de manera clara. Cuidar la gramática de las oraciones para evitar ambigüedades también aquí, ¿no? Revisar mucho las oraciones para evitar ambigüedades, para evitar equívocos, para evitar también a lo mejor usos incorrectos de palabras, usos coloquiales de las palabras, porque también se ha dado el caso. Les pido un trabajo X y me ponen palabras demasiado coloquiales, como si estuvieran platicando con un amigo. Están entregando un trabajo. Entonces hay que tratar de mejorar el léxico y tratar de mejorar la elaboración de los enunciados. Sobre la extensión, esto también varía, pero vamos a revisarlo. En el caso de investigaciones pedidas en clase, generalmente no las pido porque sé que puede demandar un poco más de tiempo y además son pesadas, pero se puede dar el caso de que en algún momento les pida yo o alguien más y siempre es importante tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? No se deberán entregar más de 5 cuartillas de texto ni menos de 3 en investigaciones. Si el trabajo que les pido es de una cuartilla, ahí me pueden entregar una cuartilla. La lista de referencias no se cuenta como texto de la investigación. La lista de referencias se refiere a la bibliografía. Si la investigación tiene bibliografía, eso no cuenta como texto de la investigación. Si me están entregando 3 cuartillas de investigación, la cuarta es la de referencias, pero no me pueden entregar una investigación de 2 cuartillas y la tercera de referencias, porque las referencias no son parte de la investigación. O sea, digo, las ocupamos para hacer la investigación, pero no son el texto en el que estamos elaborando la investigación. Entonces, las bibliografías no cuentan como texto de investigación. Los trabajos no pedidos bajo el calificativo de investigación no deberán exceder las 3 cuartillas. Aquí ya les digo, depende, ¿no? Yo les suelo pedir 1 cuartilla, 2 cuartillas, porque no suelo pedir trabajos muy extensos y tratar de respetar la extensión que les pido. Se indicará, si es el caso, si varían estos requerimientos. Sobre el orden, esto es importante para cualquier documento, no nada más los que yo les pida, sino cualquier documento en general, que es otro de los puntos en los que los alumnos suelen tener muchos problemas. Todo documento, aquí les pongo de investigación, pero aquí le hace cualquier documento, se compone de 3 partes. Introducción. Se plantea una breve descripción de lo que se encontrará en el documento y en su caso el planteamiento del problema. Desarrollo. Se elabora un marco teórico que sustente la argumentación y en su caso los datos y la discusión de los mismos. Y conclusiones. Son afirmaciones derivadas de la argumentación o de las evidencias. Como les digo a mis alumnos, si ustedes se dan cuenta, este tipo de estructura es una estructura regular para cualquier tipo de texto. Si vemos un cuento, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Cualquier texto tiene estas características y a veces los alumnos suelen pasar de largo estos 3 elementos. Empiezan en el desarrollo y no ponen ninguna introducción. O hacen una introducción muy larga, introducen el tema en 1 cuartilla y el tema principal lo trabajan en 2 renglones al final del texto. Entonces, tratar de delimitar muy bien estas partes. Lo que yo suelo recomendar es que para trabajos muy cortos y como ustedes están iniciando, digamos, en este proceso de mejorar su escritura, un párrafo para cada elemento, ¿no? Y recordar que la introducción y las conclusiones suelen ser de mucho menor extensión que el desarrollo. La introducción suele ser, por ejemplo, en un trabajo de 1 cuartilla de 3, 4 renglones, luego el desarrollo de unos 10, 15 renglones y luego las conclusiones también unos 3 o 4 renglones, ¿vale? Esta es como una buena medida para ir viendo si mi texto está bien elaborado. Tratar de ver por extensión y dividir en 3 párrafos. En trabajos cortos, evidentemente una tesis, un trabajo de investigación no lo van a dividir en 3 párrafos, pero sí se puede plantear un esquema de la misma magnitud, ¿no? Mi introducción a lo mejor es de 5 cuartillas, luego mi desarrollo a lo mejor tiene 3 capítulos, pensando en una tesis, y luego mis conclusiones pues también tiene 3 cuartillas. Y si se dan cuenta hay un paralelismo de extensión
aunque las divisiones internas, tanto de introducción, desarrollo y conclusiones, pueden ser mayores en una tesis, pero un trabajo de una cuartilla y una tesis de 100 cuartillas siguen generalmente la misma estructura, aunque la extensión varía. Sobre las referencias, esto es muy importante con relación a las citas. Esto también nos han hecho mucho hincapié en hacerles notar este tipo de problemas, porque es importante que lo vayan corrigiendo desde ahorita. Primero, utilizar el formato APA para el aparato crítico y la presentación de referencias. Es muy probable que sea la primera vez, o para algunos de ustedes que sea la primera vez que ustedes escuchan esto sobre el formato APA, o tal vez no. Pero es importante que se vayan familiarizando con estas formas de citación. El formato APA sirve para citar a otros autores, ¿no? Si yo tomo un libro X y estoy basando mi trabajo en ese libro y yo copio una parte o algo de lo que dice el autor de ese libro para mi trabajo, entonces debo seguir un tipo de formato para hacer ver al lector, a quien me lea, que esa parte de mi texto la saqué de otra persona. Y esos son los formatos de citación. Aquí vamos a utilizar el APA, o de manera general en licenciaturas se ocupa el APA, pero existen varios. Existe el formato Harvard, el formato Chicago, el formato ISO, no me acuerdo qué, tiene un número, ISO 500 y tanto, no recuerdo. El formato MLA, en fin, existen varios formatos para realizar esta citación. Pero es importante que nos vayamos familiarizando con ello. Cómo se cita un texto, cómo realizamos la referencia en la parte de las bibliografías, cómo hacemos una nota a pie de página, etcétera. Eso nos da el formato APA. Utilizar entre 3 a 5 fuentes correspondientes a libros y artículos, esto dependiendo de si es investigación o no. De primer momento, en un curso de esta naturaleza no suelo pedir investigaciones muy largas porque me interesa que primero se familiaricen con el aparato, con el formato, etcétera, y eso lleva su tiempo. Pero cuando hay investigaciones, pues pedir entre 3 o 5 fuentes correspondientes a libros y artículos, porque estamos muy mal acostumbrados a buscar en Wikipedia, en blogs, en cosas de esta naturaleza, y no es que esté mal, pero la fuente principal de trabajos académicos son libros y artículos. Como fuentes secundarias, entonces sí, páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs, que en el caso de las referencias no podrá exceder mayor a 2, o sea, no pueden ser más de 2 páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs, ¿vale? Y de preferencia no citarlos, mejor libros y artículos, pero si citaran, que a lo mejor sean 3 libros y 3 libros o artículos y una página web, ¿no? O 2 páginas web, pero lo principal siempre son libros y artículos. El total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5, esto ya dependiendo de si les pido investigación, y ya les explicaré en su momento si es que ocurre. Y principalmente lo último, el mal uso o la no utilización de sistemas de citación puede derivar en un plagio académico. Dependiendo de la gravedad de la situación, este delito se reporta directamente con las autoridades académicas y puede derivar en una calificación reprobatoria, ya sea con relación al trabajo o al curso. Esto es muy importante porque yo suelo ser muy bueno para detectar cuando alguien está copiando algo de otra fuente. Es decir, que ustedes no lo estén escribiendo, sino que lo agarraron y lo copiaron de otro elemento. Cuando me doy cuenta y puedo detectar cuál es la fuente, pongo directamente el 0. Si es que a lo mejor se copiaron todo el texto que ustedes hicieron de otra fuente, pongo directamente el 0. Porque no es su idea, están ustedes generando un plagio académico, es un trabajo de licenciatura, entonces de primer momento no tiene ninguna consecuencia mayor más que la reprobación, o por lo menos en mi caso. Pero eso no quiere decir que no sea un comportamiento que deba erradicarse, porque llegan a realizar una tesis, llegan a realizar un informe académico y ocurre que comienzan a plagiar tesis, comienzan a plagiar libros, comienzan a plagiar X, Y cosa, porque se dan cuenta que luego no hay consecuencias. Y lo cierto es que si el autor se da cuenta, si algún sinodal se da cuenta, simplemente puede anular el trabajo, denunciarlos a las autoridades correspondientes porque es un delito. No sé si amerite cárcel, pero es un delito que por lo menos una multa sí debe de tener.
Se anula a veces incluso la obtención del título, todo el trabajo de la licenciatura se puede llegar a anular si se detecta que el alumno está realizando un plagio. Entonces, es conveniente que desde un principio se radiquen estas prácticas y aprendan ustedes a citar los textos, a trabajar los textos con sus propias ideas, a dialogar con los autores que ustedes leen, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y no arriesgarse a que en un futuro, si es que realizan alguno de estos comportamientos ilegales, pues los lleguen a descubrir y cause consecuencias mayores. Entonces ya yo desde un principio les advierto que si el trabajo tiene partes que no están citadas correctamente y que los están plagiando, me doy cuenta y puedo identificar la fuente, el documento inmediatamente tiene un 0 de calificación, porque hay que ir erradicando estas prácticas que no son buenas en términos académicos, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta con relación a este documento. Les digo, en un principio parece excesivo, pero si lo comparan con manuales de estilo de otra naturaleza, se darán cuenta que es un documento muy básico, ¿no? Manuales de estilo de periódicos, manuales de estilo de librerías, manuales de estilo de editoriales, tienen páginas y páginas enteras sobre estipulaciones sobre esto, ¿no? Dónde utilizar una coma, dónde utilizar un punto, qué palabras evitar, etcétera. Entonces, esto es nada más como una embarradita de lo que se debería de seguir en un trabajo escrito, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con relación a este documento. Sí, eso está en Blackboard. Les digo, si ustedes se van a la pestaña que dice entregables y tareas, ahí van a encontrar toda esta información. Les digo, entregables y tareas, ahí encuentran toda esta información. Y por último, ya nada más para comentarles, porque como les digo, no conocen mucho el estilo APA y apenas están adentrando a este tema, aquí les dejo un capítulo de un libro que hace un recorrido por varias formas de citación de manera muy breve para estudiantes de licenciatura, un recorrido muy básico, que les va a ayudar a familiarizarse con este estilo denominado APA. Aquí les aparece la citación, por ejemplo, cómo citar por paráfrasis, citas indirectas, citas directas, cómo realizar la referenciación, cómo ponemos la página, dónde ponemos las comillas, dónde ponemos la fecha de la publicación, etcétera. Y luego, más adelante, también viene cómo realizar la referencia, ¿no? Pues déjenme ver dónde está, aquí lista de referencias. Pues quiero citar un libro impreso. Pues tu libro impreso debe tener primero el apellido y les da ejemplos, ¿no? El apellido, la inicial del nombre, el año, el título o subtítulo del libro en cursivas, el lugar donde se publica y luego 2 puntos y la editorial. Y aquí les dan todas las herramientas para realizar este tipo de citación. Entonces, yo les recomiendo que esta guía es del estilo APA de la edición anterior, ya está actualizada, pero no me he metido a eso porque primero es muy complicado irlo actualizando a cada rato y segundo es mejor primero que se familiaricen con algo más sencillo y no cambia mucho la citación en realidad. Entonces con ir manejando una y luego conforme pasa el tiempo irla adaptando a las nuevas modalidades, con eso basta. Pero de momento esta guía inicial creo que es muy buena para que ustedes se familiaricen con el formato, ¿vale? Y además, no solamente la utilizarán aquí, sino que ya dependiendo de cómo sean los otros maestros, yo sinceramente no conozco mucho el trabajo de los demás compañeros, ya les estarán pidiendo no utilizar este tipo de formato, ¿vale? Pero en mi caso sí es muy importante que aprendan a manejarlo. Entonces les dejo esa guía, tiene 13 páginas, vean, no es mucho, luego por eso me sorprende que los alumnos no lean, porque es muy cortito lo que les pongo a veces a leer, entonces son 13 páginas que las pueden revisar en una sentada, en una tarde, y que les sirve para tener por lo menos una referencia. Pues quiero citar un libro, ¿cómo se cita ahí, no? Y puedan ustedes más o menos comenzar a manejar este estilo. Esto, repito, lo tienen en entregables y tareas y tienen los 3 documentos. Rúbrica general, estipulaciones para la entrega de trabajos escritos y la guía básica de estilo APA, ¿vale?
¿Alguna pregunta con relación a lo que aparece en entregables y tareas? Ya para ir terminando, a ver si lo que nos dé tiempo de leer de la misión y la filosofía. ¿Dudas? No, Vamos solamente para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó hoy con lo de la sesión de Teams, recordarles. Ustedes en la pestaña de sesión de Teams, de hecho lo voy a poner como les aparece a ustedes. Ustedes ya tienen varias cosas ahí. Aquí es donde voy a ir poniendo las clases grabadas. Ya si me pidieran cambiar la ubicación de las sesiones grabadas, se las cambio, pero creo que es mucho más conveniente que se los deje ahí, porque todo queda claro. Sesiones de Teams se refiere ahí a todo lo que tenga que ver con Teams. Tienen el horario de la clase. Aquí generalmente les va a aparecer el enlace de la clase de la siguiente sesión, ¿vale? Los pongo de manera individual para que siempre haya como la necesidad de entrar a la sesión de Teams y acceder desde ahí para que no vaya a haber ningún problema como el que ocurrió hoy. Tenemos otra sala o alguien inició una sala general, etcétera, ¿no? Generalmente siempre ocupo este enlace. Ya si se diera el caso de que se me olvidó, porque a veces se me va a configurar el Teams o algo así, ya un poco antes de la clase les estaré diciendo, no, pues vámonos a la sala general. Pero de manera regular yo siempre dejo aquí el enlace. Entonces, para que accedan ustedes a esta parte y desde aquí puedan llegar al aula virtual, ¿no? De hecho, si no me equivoco, los compañeros que estuvieron desde un principio entraron desde aquí. Y luego también les aparecen las clases grabadas, ¿vale? Eso sería con respecto a lo de las sesiones de Teams. Otra cosa, el enlace no les va a aparecer inmediatamente cuando yo lo configure. Por lo que me he dado cuenta, el enlace está configurado para que les aparezca 1 hora o 2 horas antes de que empiece la sesión. Entonces, generalmente yo el enlace lo configuro 2, 3 días antes, pero les puede llegar a aparecer antes de que se inicie, de que inicie la clase, ¿vale? 1 o 2 horas antes de que inicie la clase. Entonces, si no les aparece 3 días antes, si no les aparece un día antes, no se espanten, es la configuración de Teams que activa el enlace aquí en la plataforma hasta 1 hora antes o 2 horas antes de la sesión, ¿vale? Y ya por último, para que no se me olvide y terminemos con lo de la misión y filosofía, solamente ya como el siguiente martes vamos a empezar con nuestro curso, ya tenemos la primera lectura. Las 2 primeras lecturas van a ser largas y están pesadas, ¿no? Por eso les doy bastante tiempo para que las realicen y de una vez les aviso para cuándo va a ser la lectura. Vamos a tratar de hacer estas 2 lecturas pesadas en este primer mes y seguramente van a ser las 2 lecturas con las que vamos a trabajar durante la primera parte del cuatrimestre, pero me interesa dejar el mes siguiente libre para irles poniendo las lecturas en inglés que vamos a revisar en la segunda parte del cuatrimestre. Como son en inglés y varios de ustedes no están acostumbrados, por eso quiero dejar ese otro mes para que les dé el tiempo de realizar las lecturas correspondientes que vamos a revisar en la segunda parte del cuatrimestre, ¿vale? Entonces vamos a tratar, y eso sí les pido de manera muy encarecida, que las 2 primeras lecturas que vamos a hacer, esta y la siguiente que les voy a postear, que son largas, por ejemplo, esta es desde la página 11 hasta la página 56, las traten de acabar en este primer mes, ¿vale? Para que no se les vayan acumulando y luego el problema es el examen o el examen final. Recuerden lo que les había comentado con relación a las lecturas. Para mi curso, el curso es un apoyo a las lecturas, sino al revés, porque las lecturas son mucho más complejas, mucho más completas y tienen mucho más cosas de lo que yo les puedo decir en 2 horas, ¿vale? Entonces, tratar de leer y de no atrasarse con las lecturas. Lo único que quisiera saber es si pueden descargar todos el enlace. ¿A todos les funciona el enlace de descarga? ¿O hay problemas para descargar el archivo? ¿O nadie está descargando el archivo?
¿No hay problemas, chicos? Si no, para continuar. Ok, entonces les digo otra vez, ¿no? No vayan a dejar esto en saco roto porque luego el problema, otro de los problemas con los que me encuentro generalmente en mis cursos, porque además son los cursos de los primeros cuatrimestres, es que no leen los textos. Lean porque si no, el curso se va a volver una tortura, ¿vale? Porque todo lo que vayamos a ver en el curso va a presuponer que ustedes están leyendo los textos. Esta lectura tiene que darse para el 4 de febrero, es decir, dentro de 2 semanas, de este martes que sigue hasta dentro de 2 semanas. Entonces tienen un buen lapso para leer estas páginas. Y lo dejo, les digo, porque es compleja la lectura, van a tener que apoyarse en internet, en diccionarios, etcétera, para poder ir leyendo de manera adecuada. Y vamos a centrarnos en los siguientes conceptos. El texto trata más temas de los que aquí están. Pero los otros temas vamos a dejarlos un poco de lado porque no los vamos a trabajar directamente en el curso. Sería bueno que lo leyeran todo y que trataran de entender todo porque son temas interesantes e importantes para las lenguas en general. Pero sobre todo me interesa que se centren en estos conceptos. Circuito, proceso de comunicación, cómo se realiza el proceso de comunicación, la definición de fonética y de fonología, cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Qué es un fonema? Esta parte es fundamental. ¿Qué es un fonema? ¿A qué le denominan o cómo se definen los rasgos distintivos y los rasgos no distintivos? ¿Qué es la prueba de conmutación? Por ahí les va a aparecer ese concepto y es muy importante también que traten de comprenderlo de manera muy clara. Concepto de oposición y contraste. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Se relacionan mucho con la prueba de conmutación, pero tratar de que quede muy claro. Nosotros vamos a resumir estos dos conceptos en uno, pero en términos de fonética hay una diferencia entre lo que se denomina oposición y contraste. Aunque nosotros en primer momento solamente vamos a considerarlos en un mismo fenómeno, pero hay una diferencia en fonética. Tratar de determinar cuál es. ¿Qué es un alófono? Esta parte también no les aparece como un apartado específico, pero sí les aparece por ahí el concepto de alófono y el concepto de distribución complementaria y variación libre, ¿vale? Estos son los puntos importantes de la lectura. Les digo, lo otro no es que no es importante. De hecho, por ejemplo, la parte final de la lectura, que también tienen ahí, pero que no está incluida aquí, usos de la fonética y la fonología, transcripción fonética y fonológica, al archifonema, etcétera, conviene que lo lean porque lo vamos a revisar después, por ejemplo, lo de transcripción o lo de aplicaciones de la fonética. Conviene que lo lean porque seguramente les haré algún cuestionario o alguna actividad con esa última parte. No lo vamos a revisar directamente, pero sí lo vamos a tratar de trabajar de alguna otra manera, ¿vale? Es sobre todo esa última parte. Pero los otros temas, si no los entienden del todo, se los pueden ir saltando, pero sí centrarse en estos que les estoy manejando aquí, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a lo de la lectura? Que ya serían los temas que vamos a comenzar a ver el siguiente martes. Y también algo que a lo mejor me faltó por ahí, el concepto de sistema, porque ese concepto también lo maneja el autor, solamente que creo que lo maneja más como por en medio de la lectura. Nosotros lo vamos a trabajar probablemente la siguiente semana, pero es importante tratar de entender a qué se refiere con eso de un sistema, porque hablamos de sistemas, sistemas y sistemas, pero ¿cuáles serían las definiciones o las características de eso a lo que nosotros denominamos sistema? ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a la lectura? Sí, porque solamente tienen esa. No, para estas 2 semanas. Cuando el día 4 de febrero o un poco antes, yo les voy a activar la segunda lectura y la segunda lectura también va a ser para este primer mes. Porque les digo, quiero dejar el segundo mes de este primer parcial para que puedan avanzar con las lecturas de inglés que seguramente a varios les van a dificultar.
y puedan utilizar diccionario, ir con calma, etc. Y para no confundirlos, pues igual cíñanse a las fechas que les voy poniendo, para que no vaya a haber tanto problema. ¿Alguna otra cosa con relación a la lectura? ¿Todo claro? Ok, entonces ya solamente para finalizar vamos a leer con calma lo que nos dé tiempo y lo que no ya lo podrán ustedes ir revisando con otros maestros probablemente y también si les interesa de manera personal, pero sí hay que comenzarlo a leer porque les digo, nos lo piden como requisito forzoso, lo de la misión y la filosofía institucional, ¿vale? Voy a pedirles que lean ustedes para que no vaya a ser solamente yo el que está leyendo. Se descarga en otra página. Déjenme activarlo para que se ponga directamente aquí. Vamos a leer la filosofía institucional. Ángel Iván. Sí. Si puedes empezar a leer, por favor, nada más deja que se cargue. Sí. Empezamos con la misión institucional, por favor. Misión institucional. Generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica, así como la innovación sobre una base de humanismo, promoviendo una actitud de aprendizaje permanente, una cultura basada en el esfuerzo y un espíritu de superación, combinando la profundidad en el estudio de cada disciplina con una visión amplia de la empresa, la sociedad y la vida, procurando elevar permanentemente la calidad académica, adecuando nuestros procesos educativos a las diversas necesidades de los estudiantes y aprovechando eficientemente los recursos de la institución para dar acceso a grupos más amplios de la sociedad. ¿Algún comentario, Antonio Ángel, sobre la misión? No. Vale, gracias. Vamos con Danae. Filosofía institucional, por favor. Ok, la filosofía de la Universidad Tecnológica de México constituye los principios que guían y dan sentido a nuestra vida institucional. Expresa nuestra razón de ser, nuestros valores, nuestras convicciones y nuestro deseo de contribuir a través de la educación el engrandecimiento de México. Como mexicanos, deseamos el bienestar del país y estamos conscientes del gran potencial de sus recursos, de su cultura y de su voluntad en progreso. Sabemos que para incidir en su desarrollo tenemos que hacerlo en el de las personas, nuestros educandos, nuestros maestros, nuestra comunidad universitaria en general. Estamos seguros de que una educación capaz de hacer emerger las mejores cualidades y capacidades del hombre debe sustentarse en sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas. Creemos en el valor de la ciencia como generadora de innovación y progreso, de la técnica que vincula el avance científico con la planta productiva y la sociedad, y del humanismo que define, fortalece y dignifica nuestra condición de seres humanos. Hasta ahí, gracias. ¿Algún comentario? Pues nada, que me parece bien que estén enfocados en los valores de los estudiantes, tanto como los profesores, y que tengan de igual manera las bases, como dicen, científicas, tecnológicas y humanistas, que no solo sean como cerrados a una sola cosa, ¿no? El hecho de
de saturarnos de información, sino también de fijarse en esa empatía, ¿no? Alumno-maestro. Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? También aquí hacer una aclaración porque hubo un comentario en alguna ocasión que me hicieron de que no habían encontrado humanismo en la clase, ¿no? Ojo, humanismo no significa ser permisivo en ese aspecto, ¿no? Yo puedo ser muy, digamos, abierto con el asunto de las faltas, con el asunto de a lo mejor sentirse incómodos, comentarios, cosas de esa naturaleza, pero eso no implica que vaya yo a aflojar en lo que les dije con relación a las formas de evaluación. Tienen todos los documentos disponibles. Se les está, digamos, en ese sentido, avisando desde un principio cómo se va a evaluar la materia, el tipo de situaciones que se van a considerar, el tipo de retroalimentaciones que se van a hacer, lo que se evalúa en los trabajos. Entonces, se trata justamente de que no haya sorpresas, ¿vale? Hay empatía en el término de que yo sé que todos tenemos problemas y que de repente puede haber alguna situación que se nos presente, que nos impida llegar a la clase o incluso que a lo mejor alguien tenga problemas, porque me ha pasado y no pueda acceder a la sesión en 2 meses y a lo mejor el director me dice, no, pues sí, dale chance y damos el chance, etcétera, pero eso no significa que no se vayan a aplicar de manera regular los lineamientos que se les han dado, ¿no? Y en ese sentido sí suelo ser poco flexible, porque por eso desde un principio, digamos, se les está avisando cómo se va a evaluar y qué criterios se van a utilizar. Participaciones, trabajos, etc. Por ejemplo, trabajos extemporáneos. No acepto trabajos extemporáneos. Y ahí sí, no hay, digamos, excepciones, a menos que el director académico me indique lo contrario. Pero de manera general, no hay excepciones, ¿vale? Entonces, para tratar de no confundir esa parte con otra cosa. Gracias, Danae. Itzel. ¿Concebimos el mundo? Ah, perdón, Itzel no vino hoy. Isaías, por favor, ¿concebimos el mundo? Sí. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo global e interdependiente en el que la complementariedad representa un impulso para el desenvolvimiento de las capacidades productivas y para el avance de las sociedades. Concebimos el Estado moderno como una organización donde la división de poderes alienta el progreso de la sociedad y cuya legitimidad descansa en la democracia. La democracia constituye el proceso que permite avanzar en el desarrollo y afianzar nuestros valores de libertad y justicia. Gracias, Isaías. ¿Algún comentario? Pues que nos indica cómo es que también vamos a poder trabajar como en democracia para que podamos tomar las decisiones de la clase también. Bueno, sí, no, aquí un poco como aclarar, ¿no? O sea, estamos entre una semidemocracia, es decir, evidentemente ustedes tienen posibilidades de decir, no, pues a lo mejor cambiar algunos criterios de evaluación, etcétera, pero también como docente, pues digamos que yo les estoy estipulando ciertas reglas que deben seguir, por ejemplo, ¿no? No les pongo a votación la rúbrica, ¿no? Tampoco les voy a poner a votación los criterios de evaluación porque eso nos lo dan en la institución, ¿me explico? Entonces sí estamos en un ambiente en el que efectivamente podemos poner nuestros puntos de vista, etcétera, pero también comprender que como estamos en un aula, en un salón de clases, las relaciones pues tienden a ser diferentes, ¿no? Yo soy el maestro que además tengo que evaluarles, tengo que darles una calificación, tratar de que sea justa y en esa justicia, digamos, a todos se les deben aplicar las mismas reglas. Entonces sí, digamos, en una semidemocracia, porque al final hay reglas que ustedes no pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, los criterios de evaluación, etcétera. Y que necesariamente deben ustedes apegarse a este tipo de directrices, ¿vale? Gracias, Isaías. Carolina.
Ya y vamos terminando. Les digo, no nos va a dar tiempo, pero lo que nos dé chance. Concebimos a la sociedad como un conjunto de individuos. Flores Chávez. ¿Yo, profe? Flores Chávez Carolina. Sí, aquí estoy. Concebimos a la sociedad Concebimos a la sociedad como un conjunto de individuos, familias, empresas e instituciones que persiguen la superación de sus integrantes para lograr un bien común. Entendemos que el ser humano es por naturaleza un ser trascendente y a la vez ser social, que para vivir en forma armónica decide sujetarse a normas y códigos de conducta. Entendemos también que el Estado de Derecho es el marco en el que deben conciliarse sus expectativas personales con sus deseos de convivencia. Concebimos a la familia como el núcleo que ordena y da sentido a la sociedad, y a la empresa como el elemento que promueve la generación de valor agregado, empleo y bienestar, y te relaciona y te relaciona con el trabajo y la economía. El avance de la humanidad se sustenta en el desenvolvimiento armónico de ambas instituciones. hasta ahí, Carolina. Concebimos el... ¿Cómo? Disculpe. ¿Algún comentario? Hasta ahí. No, gracias. Todo bien. Vale. Ya nada más leemos otros 3 y nos vamos, ¿no? Solamente para ya no dejarlo de lado y no se me vaya a pasar, traten de leer lo demás, ¿no? No nos dio tiempo de revisarlo todo, pero sí traten de leer lo demás, porque además de que, pues, primero es una cosa que nos piden que les hagamos hincapié en hacerlo, también es importante que lo lean porque es conveniente que ustedes sepan el enfoque que tiene una universidad en la que ustedes están invirtiendo dinero, ¿vale? Y sepan, digamos, cuáles son las metas, las expectativas o el tipo de propósito que tiene para ustedes una institución educativa como esta. Les digo, sobre todo porque, digo, cualquier institución en la que uno nos estemos es conveniente saberlo, ¿no? Porque al final del día formamos parte de esa misión y de esa filosofía en el momento en el que ponemos un pie en esa institución. Pero cuanto más en el sentido de que ustedes están pagando por estar aquí y siempre es bueno saber en dónde ustedes están invirtiendo su dinero, ¿vale? Ámbar, estos 3 párrafos y terminamos ahí. Guayuca García Ámbar. Bueno, yo nada más eso. Y acabamos para que se vayan a su otra clase. Bueno, lo leo yo porque si no nos vamos a acabar. Concebimos el desarrollo del país como un proceso encaminado a generar riqueza y bienestar social, un proceso ordenado en el que los hombres y mujeres se desempeñan en un marco de respeto a su patrimonio cultural, a la naturaleza y al imperativo de lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. Concebimos a la educación como el medio que propicia la transformación positiva de los seres humanos y que fortalece su capacidad y su actitud de servicio a la sociedad. Para la Universidad Tecnológica de México, la educación no es solo un satisfactor de alto valor social, sino también el principal motor del desarrollo. Al educar estamos contribuyendo a formar capital humano, el cual constituye la más preciada riqueza de las naciones. El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de los hombres y mujeres que trabajan, que generan riqueza humana y material y con ello hacen prosperar a la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta aquí. Terminamos ya con los documentos pertinentes para el curso. Nos vemos el siguiente martes. Les digo, comiencen a leer para que no se les vayan atorando las lecturas y les pediría también, ya por cuestión personal, que sigan revisando la filosofía institucional cuando puedan, ¿vale? La estaremos recuperando a lo largo del curso, pero para que ustedes tengan un conocimiento general sobre estos aspectos. Nos vemos el martes. Descansen, chicos, y pues nada. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. ¿Vale? Bye, chicos. Voy a cerrar la grabación.